Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa de Ruth, psicóloga de formación, agilista de corazón y ya saben, activista de seguridad psicológica. Y estoy muy emocionada de presentar invitados excepcionales, como hoy también los tendremos, que nos van a inspirar y entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Y vamos a empezar con una pequeña intro. Buenísimo. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Estamos en el podcast Menos Recursos, Más Humanos. Y hoy día estoy con alguien súper, hiper especial. Gustavo, soy tu fan. Hoy estoy con Gustavo Rasetti. Él es consultor, speaker y autor del bestseller Remote Not Distant. En su rol facilita conversaciones valientes para impulsar la transformación cultural. Es creador del Culture Design Canvas, que apuesto que más de alguno de ustedes lo debe haber aplicado o visto o haya experimentado, un método visual y práctico para diseñar intencionadamente la cultura del lugar de trabajo. Además, tiene una newsletter que sorpresivamente me enteré que tiene más de 40.000 suscriptores. Gustavo, ¿qué tal? Muy Bienvenido. bien, es viernes, que puede estar mal. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Muchas gracias por aceptar ser parte del podcast. Primero quiero partir agradeciendo, yo te sigo hace harto tiempo, diría unos 4 años. Me encanta la forma en que tienes de la generosidad, la claridad que tienes de nada, compartir contenido. Creo que hay un gran valor ahí tremendo, así que quiero partir con esa gratitud que tengo hacia ti y es un tremendo honor tenerte en el podcast. Así que parezco una groupie. Igualmente, gracias. Vamos entonces, como siempre decimos, somos menos recursos más humanos. Hacemos un ping-pong de preguntas. ¿En qué consiste esto? Yo te hago preguntas, son rápidas. Si es que hay alguna que te entrampas o qué sé yo, simplemente pasas y continúas con la siguiente. Tenemos 2 minutos para responder el máximo de preguntas. ¿Preparado? Bien, bien. Vamos entonces, voy a poner mi contador. Dice así, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos más humanos. Productividad no es una buena forma de manejar una compañía. Bingo. Algo que consideres que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. La seguridad psicológica. Tan chan. Algo poco común que te gustaría aprender o estés aprendiendo. Ser más paciente. Algo sobre ti que las personas podrían sorprenderse si lo conocieran. Que me gusta cocinar, pero también trabajé en un restaurante, como no era mi trabajo, pero fin de semana para aprender a cocinar dentro de una cocina con un chef muy conocido en Argentina, en su momento, Gato Dumas, que era un Ah, trabajé en su mira. restaurante. Buenísimo. Si pudieras darle un consejo a tu yo de los 20 años, ¿cuál sería? No escuches los consejos de tu 58 años. Sigue nomás, sigue adelante. La mejor inversión que has hecho en ti en el último tiempo. La hice, pero todavía no la implementé, que me alquilé por 10 días una cabaña en North Carolina, a 2 horas y pico acá, para terminar, en realidad no terminé, pero para avanzar con mi libro y me dedicaré a eso, me voy a desconectar de clientes, de email, de todo el mundo, y voy a estar ahí, dedicado a escribir y a relajarme. Buenísimo. Una actividad que te hace olvidar el tiempo. Escribir, como puedo escribir, me mujer. Dame 5 minutos, según me dice, no, una hora. Te creo. Una actitud que no tienes, pero que admiras de los demás. Em, la empatía. Súper, muchas gracias. Ahí estamos en el tiempo. ¿Qué te pareció? Bien, ¿qué te pasa a ti? Te tiré un par de cosas para
que podemos ahondar después. Sí, a ver, vamos a entrar en polémica desde el día uno. Oye, Gustavo, me encanta conocer y tengo mucha curiosidad por saber parte de tu historia, cómo llegas a lo que eres hoy en día, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Cuáles fueron esas decisiones que fuiste tomando o no tomando también para llegar a ser quien eres hoy? Si nos quieres comentar un poquito. Sí, yo creo que, bueno, más que, digo, uno pone decisiones como que fueran dramáticas y en realidad son dramáticas cuando uno piensa que las decisiones son irreversibles y en realidad no lo son. Yo trabajo mucho con equipos en ayudarlos a tomar decisiones y uno de los grandes problemas es que eh, las decisiones como el liderazgo es algo que son un mito, en realidad es algo que todo el día estamos tomando decisiones. De qué contestarte a tus preguntas, de a dónde mirar, de qué tomar. Todas las decisiones son lo mismo. La suma de las pequeñas decisiones te llevan a un lugar y para mí fue eso. Nunca vi decisiones como que eran, oh, life changing. Tomé un montón de riesgos en mi carrera todo el tiempo, cambié de carrera, me mudé, viví, bueno, de Argentina, formé una empresa, la vendí a un grupo, me trasladaron a Puerto Rico, después a New York, después me fui a otra empresa, después no sé qué, después en un momento trabajé en marketing y advertising por casi 30 años y un día me levanté y dije, no quiero hacer más esto y largué y empecé con otra carrera, creo que es ahora. Me fui a Stanford a estudiar innovación, design thinking, change leadership y bueno, ya que estoy. Creo que lo más importante es ser honesto. Como yo digo, todo se puede resolver menos el resentimiento o la frustración por no haber hecho lo que uno tenga que hacer. ¿Y hoy día dirías que estás en un punto donde esas micro decisiones te tienen donde quieres estar? Es que no sé dónde quiero estar. No, pero no estoy jugando con las palabras, pero hay como tendemos a, nos enfocamos mucho en los destinos, ¿no? A dónde quiero llegar, ¿no? Como en la carrera la gente dice, yo quiero ser tal cosa. Así yo empecé mi carrera y dije, antes de tal edad quiero ser no sé qué, y tenía 23 años y era lo que sería acá en Estados Unidos como un vice president, un senior vice president, manejaba un departamento, sentándole a CEOs de compañías gigantes y les hablaba de para, a pesar que tenían 3 veces mi edad, pero porque se dio y cuando tenía la oportunidad tuve. Creo que para mí es más Eh, ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? Yo hablé de la impaciencia y para mí es cuando yo me empiezo a sentir impaciente o me aburro, es cuando digo tengo que hacer algo distinto. O sea, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro que no es siempre, todo el mundo espera que escriba un libro sobre cultura, right? Porque es lo que hago, y el libro que escribir toca el tema cultural, pero va mucho más allá. Y entonces como que al haber, y tenía 3 libros, los tenía 3 outlines, no escritos, pero 3 desarrollos, los tenía las ideas súper pulidas, y un día fui, los tiré y agarré y ahora estoy con otro, ¿entendés? Era porque los libros esos sentí que estaban en lo lógico que yo tendría que hacer o lo lógico que la gente esperaría de mí, y para mí eso era justamente que me estaba como repitiendo y dije, no, no va a ser bueno. Por ahí no va. Oye, cuéntanos, ¿cómo llegaste al tema de cultura? Ya contaste un poco que habías pasado por marketing, por otras cosas, y llegas al tema de cultura y hoy día, claro, yo te asocio con transformación cultural igual Gustavo Racetti. Eh, ¿Cómo Sí, llegas a ese tema? primero por no creer en el expertise. O sea, el otro día una persona me preguntaba, me dice, yo conocí gente que te conocía de antes y me dice, vos eras un experto en estrategia en Argentina, ahora eres un experto manejando agencias, después un experto en marketing digital. Lancé una de las primeras compañías de marketing digital, la fundé en Latinoamérica. O sea, vendimos uno de los primeros autos online. O sea, estamos hablando de hace, cuando le decía a un cliente que la gente iba a comprar comida online, se me reían, para que te digan Ok. de cómo estamos hablando. ¿Ok? Eh, y creo que justamente el no ser un experto es lo que te permite no tener ataduras, porque no tienes que demostrarle a nadie ni a ti mismo quién sos. Eh, en realidad, yo digo que empecé con cultura en un momento de mucha frustración, cuando ya estaba, y me di cuenta que la frustración no era culpa a tu jefe, al CEO, a los clientes, pero en Mucho realidad más es fácil. uno que adentro algo te está señalando que tienes que cambiar. Y entonces me di cuenta que no me divertía más lo que estaba haciendo y empecé a explorar. Y justo había ido, como te dije, a Stanford a hacer un curso primero de Design Thinking y después uno de Change Leadership, trabajando con grandes compañías y me di cuenta que el mundo tiene un montón de ideas, el mundo tiene un montón de talento humano, pero las culturas son las que hacen que esas ideas o el talento humano no llegue a su capacidad. Entonces dije, bueno, me voy a enfocar más en eso, no en el outcome, no en el árbol, sino en la tierra para que sea fértil.
Y de ahí el camino ha sido, me imagino, de explorar, y comentabas también que tu libro no va hacia cultura, ¿hacia dónde estás explorando en esa no Mi expertise? camino, sí, mi camino fue explorar. Cuando yo empecé, me metí más en un tema de cambio, como un concepto de change leadership y qué sé yo, y pasaba dos cosas. Primero, que lo que llaman change management, en realidad no te deja de ser burocracia simulada como transformación, porque no es es todo process driven y cómo comunicamos y es súper top down, es súper rígido y fracasa. McKinsey, que ayuda a todas las compañías a hacer cambio, dice que 80%, 75% de los cambios fracasan. El doctor que te da la medicina dice que su medicina no funciona. Entonces ahí, también por presión, a mí no me gusta atarme a modelos, pero la gente me decía, bueno, ¿cuál es tu framework? Y ahí entonces un día me levanté y inventé el Canvas, o sea, y después lo fui testeando, pero no fue una cosa de años, de, bueno, ahora ya tiene años y lo fui mejorando y puliendo y bla, bla, pero fue una cosa que creé así como de la noche a la mañana y después lo fui mirando, empecé a analizar culturas hacia el pasado para ver cómo, si el modelo cerraba, lo empecé a facilitar, después empecé a trabajar con clientes y bueno, y después empecé a crear un montón de herramientas para cada bloque, es como que lo que era una herramienta se transformó en realidad en un sistema, pero no fue pensado así. Bendita intuición entonces. Y hoy día tú comentaste que tu libro no era de cultura y que estabas explorando otros. ¿Se puede contar algo de eso? Sí, se puede, no es que no sea, digamos, pero no se enfoca en eso. En realidad el libro en inglés se llama Forward Talk, o sea, es como conversaciones que te mueven hacia adelante, porque básicamente lo que yo muevo es que todo lo que hacemos, y el libro obviamente se enfoca más en ámbito de equipos, pero aplica a equipos deportivos, relaciones personales, amistad, todo el framework, ya lo empecé a probar y la gente dice, ah, esto lo puse a usar con mi marido, no sé. Eh, Todo lo que hacemos tiene que ver con conversaciones. Hablamos de tomar decisiones, brainstormings, cómo manejamos las reuniones, cómo informamos las cosas. Bueno, todo tiene que ver con conversaciones, la mayoría grupales, y pasan en dos niveles. Son las que están orientadas hacia el futuro, las que están orientadas hacia el pasado, y las que están, ¿cómo se llama en español? El issue, o sea, como que están enfrentando el verdadero problema y las que lo están haciendo superficialmente. Entonces, si te imaginas una matriz, Forward Talk son conversaciones que se enfocan en el verdadero issue y nos mueven hacia adelante. Groupthink, con el pensamiento grupal, sucede cuando sí, movemos forward, pero tenemos un alineamiento que es superficial. No, realmente no nos challengeamos, como que inmediatamente, estamos de acuerdo, y eso va a ser un accident waiting to happen. Después, el blame, la culpa, el finger pointing, la acusación, sucede cuando traemos el issue a las conversaciones, pero en vez de enfocarnos en ahora qué, nos enfocamos en quién hizo qué, Hacia atrás. y entonces se queda en el pasado. Y el otro Ok. tipo es la avoidance, cuando evitamos las conversaciones, entonces el issue queda sin ser atendido y nos quedamos en el pasado porque nunca traemos las cosas al tema. Entonces, con ese modelo, básicamente hablo de un concepto que es de deuda conversacional, o sea, estoy deduciendo básicamente, de la misma manera que si tú no pagas la tarjeta de crédito, empieza a correr intereses, las conversaciones que no tenemos o que tenemos superficialmente o que no resolvemos, empiezan a cargar interés y lastiman las relaciones, lastiman la colaboración, no solamente a nivel trust o confianza o cómo me llevo contigo, pero también afectan la colaboración, el trabajo, todo lo que hacemos, Total. ¿no? O sea, entonces, bueno, ese es un poco el problema. Está buenísimo. Y Y esta sigue, ¿no? O deuda de, sea, esta deuda de conversaciones en lo que has podido explorar, ¿a qué la atribuyes? Me imagino que es multifactorial, pero ¿cuáles son como los indicios o qué es lo que nos está es notando? multifactorial y te voy a tocar, y estoy trabajando en el artículo, lo iba a publicar esta semana y dije, no lo voy a dormir un poco más porque sé que para mucha gente no solo va a traer controversia, que no es el objetivo, pero a veces es necesaria la controversia, pero sobre todo porque yo hago mucho trabajo con seguridad psicológica. Y de hecho uno de los bloques del Canvas es seguridad psicológica, hasta ahora lo voy a cambiar el nombre y voy a dejar la versión para el que la quiera con eso, y hago un programa de 8 módulos y un módulo de seguridad psicológica y muchos clientes me contratan para hacer workshops, charlas de seguridad psicológica. Entonces voy a estar disparando en los pies, pero es la única forma de crecer y evolucionar nuestro pensamiento. Entonces,
hemos transformado como la seguridad psicológica es como una cosa mágica y es un problema y que ha quitado la agencia, o sea, de la gente, porque en vez de la gente sentirse que son arte y parte de una cultura, están esperando que mágicamente haya seguridad psicológica. Bingo. Entonces perdieron su rol en eso. Y por otro Sí, lado, yo trabajo con muchísimos equipos todas las semanas, en muchos globales y todo, y en general mucha gente está usando, no hay seguridad psicológica, no hablo. Entonces se transforma en una excusa para que la gente lo haga. Entonces, mi research demuestra, hay tres tipos de gente, ¿no? Muy simplificando. Está la gente que independientemente del contexto siempre va a hablar y expresar su opinión, sea un contexto neutro, super safe o totalmente con muchas consecuencias. Igual habla. Hay gente que aunque le des la mejor cultura, todos nunca van a contribuir y no van a hablar y no van a expresar y se van a guardar las ideas. Y no es simplemente por ser introvertidos, hagamos el tema. Y hay gente que sí se afecta. Entonces, psicológicamente ayuda, pero no a todo el mundo igual. Pero es solo un elemento. Hay otros elementos. O sea, entonces está la predisposición que nosotros tenemos. Si hay gente que habla independientemente del contexto, esa predisposición ayuda. Después hay gente que ha sido entrenada por las compañías a no hablar de ciertos temas, como en esta compañía no tomamos esto. Entonces, no importa que haya consecuencias. Después está la inacción. Hay millones de culturas que son muy amigables, la gente se lleva fantástico, son seguras, no hay consecuencias por challengear, pero no hay acción. Entonces yo llevo una idea y en todo el mundo, bárbaro, me encanta, pero mi jefe no cambia, no hay nada, incluso me felicitan, hasta me dan por ahí un premio por hablar, pero después no hay cambio. Entonces la gente deja de hablar porque no hay consecuencias. total. Y después hay un grupo de gente que dejó de importarle o nunca le importó el contribuir y entonces no participa. Entonces son como varios elementos que van más allá de la seguridad psicológica. Entonces es como, mi punto es que hemos transformado como seguridad psicológica, es el factor y es uno de los factores y no siempre funciona. Y hoy día, Te dejé eso, disculpe, es mucho para un viernes, pero vamos bueno, a dejar hasta acá. Se acabó esta conversación. Algo bingo contigo con el tema como que quizás olvidamos en esto de los equipos están, o sea, está el factor individual dentro de un equipo, inmerso, digamos. Yo entiendo exacto. la seguridad psicológica que es como cómo generamos el mejor ambiente para cada una de las personas en la condición, en las características que tienen. Y claro, ahí nos olvidamos muchas veces del factor individual, que entiendo lo que tú traes, que tiene que ver con nuestra experiencia, seguramente con nuestra personalidad y seguramente con muchas otras cosas más. Y hoy día me intriga decir, bueno, digo, voy a cambiar el canvas, en el pedacito de seguridad psicológica lo voy a sacar. ¿Por cuál es el reemplazo? ¿Cuál es el concepto que quieres traer? Me está pidiendo todavía no lo hice público, pero bueno, ¿por qué no hacerlo? Va con mi personalidad. Voy a, creo que la palabra es coraje en español, no sé, Ya, todavía estoy buenísimo. viendo, y Sí. voy a hablar, o sea, courage a nivel personal e individual, Ujú. a nivel personal y grupal, perdón. O sea, cómo, porque es lo mismo, yo siempre digo que hay clientes que odian la palabra seguridad psicológica, entonces necesito que hablarles de collective trust, porque en realidad seguridad psicológica es una confianza colectiva que la da el equipo. Y a tu punto, creo que vos diste en el clavo, creo que dejamos de valorar el trust que es entre dos personas, Ujú. porque está lo que el equipo da a todos, pero también está, si todo el equipo contribuye, pero entre dos personas no hay trust, la seguridad psicológica, ¿entendés? Entonces hay que trabajar los dos niveles. Entonces, en este caso, tenemos que trabajar con un coraje. ¿Cómo probamos el coraje? No puedes cambiar quién la gente es, pero hay formas de llevarlos. Yo trabajo con líderes en eso, o sea, no les hablo de seguridad psicológica, ni de emociones, ni de vulnerabilidad, pero a la larga hago que salgan de esa zona de confort y tomen mucho más riesgos individuales. Pero después también trabajo con el equipo para que el equipo tome más riesgos como equipo, ¿no? Colectivo. Pero es un proceso. Mm. Gustavo, y en esto que hemos visto que lo conversábamos antes también de hay como siempre ha habido incertidumbre, pero hoy día parece que se siente como muchos niveles de incertidumbre. Está toda la disrupción de la inteligencia artificial, los cambios sociopolíticos. Un poco si has visto que hay un impacto de esto en los equipos, en los líderes, en las organizaciones, ¿cómo está la temperatura de lo que tú vienes viviendo? La temperatura está alta.
y sobre todo en las compañías aquí en Estados Unidos y los equipos, pero de vuelta, yo también trabajo con muchas empresas europeas o en Australia y las consecuencias están viendo en todos lados, ¿no? Primero porque todos hacen negocios como vivimos en un mundo global. Hay dos cosas con tu comentario. O sea, por un lado, la incertidumbre siempre existió desde que el ser humano existe en la faz de la Tierra. Y si buscas, hay frases que dicen desde que en 1900 venimos diciendo que nunca el mundo funcionó tan rápido, fue tan incierto, o sea, siempre hubo una cosa así. Lo que pasa que ahora creo que hay más ansiedad que la que había antes, ¿no? O sea, por varias razones. Primero, todo el tema de la hipercomunicación, social media, todo es como magnificado. Segundo, somos una civilización cómoda, porque de vuelta, antes la gente tenía que, no sé, fíjate, la Segunda Guerra Mundial en 1940 todavía había un montón de cosas que gente no tenía agua potable o corriente. Ahora todo es cómodo, uno tiene todo a disposición. La gran mayoría de la gente en los países, ¿no? De vuelta, hay países que siempre nos olvidamos, hay billones de personas que no tienen acceso a Internet, ¿no? Billones, pero bueno. Pero hay mucha gente en general, que es la que estamos hablando, que es sociedad cómoda, entonces es como que no puede vivir en un mundo que le parece que se escapa de control. La fantasía de la AI manera cambia todo, lo que está pasando a nivel sociopolítico, que diversity ahora está prohibido, hay incluso, yo trabajo con algunos organismos ligados al gobierno y algunos dicen la palabra seguridad psicológica está prohibida, self-awareness está prohibido, cultura emocional está prohibido y hay lugares hasta que la palabra cultura la han prohibido. O sea, estamos hablando del país que se jacta de ser el más libre de todos. Y te ríes, pero no es, o sea, no es un chiste, ¿no? Entonces estamos, sí, obviamente todo eso genera mucha ansiedad en la gente y mucho miedo. Y hoy día, y me río desde lo que parece tan contradictorio como, ¿what? Y la sensación que tengo yo, siento como siempre una optimista en general, como que la sensación que tengo es como, habíamos dado check a ciertas conversaciones, como que, no sé, el ser humano es importante, como que la creación de un ambiente que sea óptimo para que las personas puedan dar lo mejor de sí o la diversidad e inclusión, era check, check, check. Como que hoy día la sensación a veces que tengo es como retrocedimos varios pasos hacia atrás. No sé si compartes o tienes una visión distinta desde ahí. Es como que no se puede hablar de temas. ¿Por qué no se pueden hablar de temas? Como, El otro día en un workshop, que algo divertido, o sea, así como estoy avanzando con mi libro, hice un workshop con la Universidad de Florida y usé un framework que voy a incorporar en el libro. O sea, fue como que estaba, normalmente tú publicas el libro y después haces un workshop, porque acá fue al revés, entonces podía testear. Y salió una cosa muy interesante, no estábamos hablando de diversity, pero una persona dijo, nos estamos enfocando en lo que no se puede hacer y por eso dejamos de pensar en qué se puede hacer. Y es mágico, dije, wow, toma el micrófono, lo tomo. me voy. Porque primero mi mujer me dice lo mismo, ¿cómo puede estar pasando esto? Y yo, estaba pasando. Yo creo que es como los valores, ¿no? Es fácil tener valores, todo el mundo los tiene. Lo que es difícil es actuar consistentemente con los valores. Entonces, lo que está pasando ahora no es que estamos retrocediendo, estamos sacando la superficie la realidad de muchas compañías que estaban haciendo cosas sin convicción. Y lo hacían porque quedaba bien, lo hacían por no sé qué, y cuando hay presión externa, inmediatamente soltaron todo. Con lo cual, no sé si retrocedieron, sino simplemente se sinceraron. Eso es progreso incluso. Puedes preferir saber con qué bueyes Sí. estás arando que caer en la trampa de coso. Eh, la realidad, de todas maneras, es que los medios, todo magnifica y el ser humano, en mi creencia, es bueno, tiene buenas intenciones, y hay gente que no. Y entonces, los que no toman todo el protagonismo ahora y estamos olvidándonos que por más que compañías tengan que, ya sea por presión política, económica o por miedo, dejar ciertas cosas, eso no significa que las compañías van a dejar de hacer lo correcto. Mm. Yo tengo muchos clientes, no puedo nombrar, pero son compañías con 200.000, 300.000 empleados a nivel mundial que han dejado todo, han limpiado su website, han quitado todo lo que, incluso cancelado cosas, pero siguen promoviendo una cultura Mm. de diversity, siguen siendo fair, siguen siendo, o sea, y flex work y un montón de prácticas siguen estando.
cortaron ciertas, le quitaron el storytelling, el protagonismo, lo sacaron de ahí, pero no abandonaron ciertos principios. O sea, si bien te entiendo, hay un grupo de empresas y de líderes que esto está como en la esencia, en los valores y siguen transitando a pesar del ambiente les dice, por allá no va, digamos, como que hay mucha coherencia entre el decir y el hacer. ¿Y qué pasa? Y hay otro grupo que tú dices, bueno, era, lo que te entiendo es como, era más bien maquillaje, había una cosa ahí que no encajaba mucho entre nuestro decir y hacer, y estamos sincerándonos. Pero a mí me suena que también hay otro grupo. Y mi duda es qué pasa con el otro que no está en ninguno de estos dos extremos. Que quizás era alguien que estaba adoptando ciertos, como, o cuestionándose ciertos principios o valores. ¿Cómo impacta como esto tan mediático y tan, Contar un tan poquito más, para ver si estamos en la misma línea, te entiendo. Contá un poco más de este grupo, qué es lo que Estoy ves. pensando en grupos que a lo mejor eran emergentes, que requieren de afuera que existan estos programas intencionados como para poder situarnos y decir, voy a tomar decisiones hacia allá, o queremos empezar a adoptar desde la diversidad e inclusión, desde un montón de temas que son relevantes. Y hoy día, claro, están mucho más a merced porque no están en el extremo, es esto yo lo creo firmemente en mi esencia, o no, en verdad esto yo lo estaba sumando solamente porque era una moda y porque tenía que ser. Hay un grupo que navega en la mitad, como que un poco dejándose llevar por las tendencias y que a veces se transforman en este grupo que en su esencia efectivamente cree en esto y otras veces es, no, esto lo hago solamente porque en mi web aparezcan cosas bonitas. Sí. Bueno, todo depende el contexto. O sea, ahí acá hay empresas que están siendo literalmente amenazadas y perseguidas. O hay universidades que el gobierno federal le está quitando billones y millones de inversión si no remueven todos los programas de diversity, si no remueven diversity. O sea, es como que, o sea, no es un tema de no nos gusta. Ahí, entonces está muy complicado. Y también están tratando de trasladar eso a las empresas privadas. Y hay empresas privadas como Apple, Costco, que han dicho no way, y otras que dijeron ok. Ya sea, ahora, podemos estar horas juzgando la motivación. Lo hicieron por miedo, lo hicieron por sobrevivencia, no importa, ¿no? O sea, hay que estar en el lugar de la gente para decir, bueno, ¿por qué la Universidad de Colombia Colombia es una de las universidades más grandes que hay en Estados Unidos? En East Coast decidió bajar un montón de cosas o sea, si vamos a lo que tú dices, yo creo que como toda crisis podemos ponernos a, uy, esto es injusto, está mal, o tomar la crisis, como pasó con COVID. Mucha gente con COVID se quedó paralizado. Para mí fue una oportunidad bárbara. Empecé a dar cursos a nivel online, ponía un montón de seguidores por mi coso y empecé a hacer un montón de cosas con clientes globales. Ahora viajo. Antes, entonces, como que depende cómo lo tomamos. Yo le día escribí un artículo que no era una solución, porque creo que la solución es complicada, sino como un primer punto. Y lo que hablo es que las palabras, como hablábamos en seguridad psicológica, las palabras lamentablemente tienen sentido y hoy el término, y sobre todo en Estados Unidos, se transformó diversity y todo en una mala palabra. De hecho, se usa como para decir, es un DI candidate. Se lo decían a Kamala Harris como candidato. O sea, estamos hablando de un candidato y era como un insulto, pues sí que era mujer y African American, ¿no? Entonces, a mí las palabras hay que pensarlas, pero la solución no cambia en cómo lo llamamos. Creo que también cuando empezamos a hilar muy fino diversity, inclusion, bla, bla, lo estamos complicando que sí, está bien orientado, pero es como que hay que pensar, yo por eso tengo mi background en comunicación, hay que entender a la gente, que entender a la sociedad y entender el lenguaje. Y cuando la terminología es compleja, dejamos mucha gente afuera y dividimos. Y creo que lo que muchos movimientos bien intencionados, como todo en la vida, pasamos de un extremo de racismo, injusticia social, eh, al otro extremo, y lo que necesitamos ahora es movimientos en que todos se sientan que son parte. Ujú. ¿Entendés? Y una de esas cosas que yo hablo es tenemos que crear una cultura de open-mindedness, una cultura de mente abierta. Eso es lo que hay que promover a que la gente sea distinta. Todo el mundo dice, no hay que entender. No vamos a entender a la gente. Hay gente que nunca va a entender a ti, no va a entender a los demás. Argentinos no van a entender nunca lo rico que es el Carmener, no importa. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que no van a suceder y tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, yo puedo convivir con alguien que no entiendo y con quien difiero,
Pero cuando tratamos de, uy, kumbaya, en realidad generamos todavía más fricción, porque la gente siente que le estamos obligando a abandonar su identidad, su perspectiva. Abrir la cabeza, ok, tú piensas distinto también, y buscar common ground. A veces, cuando ponemos dos ideas que son opuestas, pueden trabajar juntas y llegar a algo. Y en vez de eso es como que estamos hablando de o aceptas mi idea o yo tengo que aceptar la tuya. Y en ese caso lo único que hacemos es dividir más a la gente. Mm. Ahora esto a mí me resulta más desafiante todavía, porque hablábamos antes de los factores individuales y en lo colectivo, y tengo la visión de que hoy día falta un poquito de autoconciencia, o sea, de conciencia personal, de qué me gusta, qué me da miedo. Muchas veces actuamos, pero sin darnos cuenta que cuando yo te invalido a ti es por miedo, o porque me siento amenazado o amenazada, o porque remueves cosas mías. Entonces, ¿cómo te estás pensando transitar hacia a esa mentalidad abierta y trabajarla en las organizaciones para que cada una de las personas se sienta parte de? Yo creo que hay que meet people where they are, ¿no? Ir al lugar donde está la gente en vez de tratar de llevarlas al lugar que muchos facilitadores, consultores, como que inventan un modelo. La sociedad debería funcionar así y quieren forzar a la gente a que se adapte al modelo, en vez de adaptar el modelo a la realidad de la gente. Hay gente que, digo, hay un ejemplo el otro día, había una persona que era súper, digamos, de derecha, conservador, bla, bla, que lo habían citado como que fuera testigo para un caso que estaba ligado a, no sé, a trans o homosexualidad, gays, bla, 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 para hablar para ayudar a promover una ley en contra de la homosexualidad en Estados Unidos. Y la persona durante el proceso fue expuesta a la realidad de la gente que no entendía y terminó cambiando la cabeza y no solamente no testificó a favor, sino que le ayudó a la otra causa. Se volvió, ¿entendés lo que digo? Entonces, el concepto de la gente no cambia, es mentira, la gente cambia por experiencias personales, cambia por información, lo que la gente no quiere es ser cambiada por otros. Cuanto más queremos forzar un modelo mental, más resistencia generamos. Hay estudios que muestran, por ejemplo, la gente resistió en San Francisco que se prohibieran las botellas de agua de plástico, porque todo el mundo está acostumbrado acá a comprar botellas, llevarlas en el auto, bla, bla, bla. Ahora, una vez que el ban, o sea, la prohibición empezó y había que tener tus botellas y rellenarlas en el aeropuerto, en tu trabajo, bla, bla, la gente dijo, uy, ya está, esto es el new normal, entonces dejaron de pelear y se acomodaron. Entonces, siempre pensamos, ¿viste? Emoción, mindset, comportamiento. En realidad, el comportamiento te puede cambiar tu mindset, te puede cambiar tu emoción. Sí, digo con eso. Sí. Y muchas Y veces eso es lo que estamos estamos poniendo. O centrados. sea, Sí. ¿cómo? Muchas veces estamos centrados, efectivamente, en cambiar desde lo profundo hacia afuera. También soy una convencida que desde afuera también se puede cambiar el adentro. Hoy día soy líder de una... No, antes. Hoy día a ti te toca hablar con organizaciones y culturas europeas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Te toca también con el Latinoamérica. Quiero hacer como un poco un paralelo de cómo vienes viendo las culturas, los temas que se están tratando, el nivel de desarrollo, cuál es el impacto de esto que venimos hablando en este tipo de culturas. Sí, hago algunos proyectos en Latinoamérica muy poco, más que nada con México y algunas compañías sí a nivel regional, pero también como yo doy muchos entrenamientos en Cultural Design, Masterclass, etcétera, tengo un montón de facilitadores de Latinoamérica que toman mis programas. Entonces, toda la interacción con ellos y escucho tanto gente que trabaja en HR, digamos, en cultura en compañías, como consultores Mm, independientes. Entonces, también veo mucho. Creo que siempre, digamos, la cultura país sigue siendo un tema muy importante, pero hoy vivimos en un mundo que está muy influido. Si tú ves no solamente social media, el contenido que mucha gente consume a nivel películas, a nivel libros, a nivel incluso marcas, que yo cada vez está más mezclado. Entonces, sí existe es como que cuando tú te sumas a un nuevo trabajo, traes en tu mochila tu experiencia. Si en el otro trabajo te pegaba, tú vas con miedo. Si era un lugar sumamente creativo, tú llevas esa impronta a tu nuevo trabajo. Entonces, traemos esa mochila sobre la cultura país, porque la cultura tarda años digamos, son como capas y capas y capas, pero hoy también hace décadas que venimos, o viste, como tenía 40 años, venimos
expuestos a globalización y a muchas cosas, entonces ya la cultura no es tan clara y transparente como era antes. Y por otro lado, cuando trabajas con equipos globales, como es mi caso, la gente tiene que buscar un common ground. O sea, no puedes decir, porque en mi país hacemos esto, en mi otro es como que, bueno, ¿sabes? Mm, mm. Hay que buscar Y un modo que funcione para todos. en ese sentido, yo tengo la tendencia, o sea, sí, pienso que muchas veces los frameworks, los eh, estilos de trabajo que se traen, digamos, a Latinoamérica están distantes en temas de desarrollo cultural. O sea, a veces acá estamos hablando, no sé, del maltrato, y mi tendencia a pensar es que cuando traemos desde afuera libros, artículos, documentos, como que hay una brecha generación, o sea, hay una brecha, perdón, cultural importante como el nivel de desarrollo de las personas y después de las interacciones entre esas personas. ¿Tiene una versión similar o sientes que las temáticas son más o menos las mismas y lo que funciona allá con ciertos ajustes podría funcionar acá? Mira, yo trato de no hacer como observaciones generalizadoras porque en todos lados hay diferencias. Lo que sí le digo a la gente tiene fantasías de lo que no conoce. Entonces la gente piensa que Estados Unidos es una ciudad más civilizada, pero hay muchas de esas prácticas de violencia, ya sea verbal o incluso física, que suceden en hogares, ¿no? Y en el ámbito laboral, y existe. No, no está en los libros, pero existe. Y el tema de que los americanos son todos outspoken y hablan y nadie se calla y bla, bla, no es tan así. Que no hay jerarquía, no es tan así. Entonces, o sea, lo que te digo, las diferencias existen, pero también a veces cuando uno está del otro lado mira las cosas de una manera distinta. No sé si me explico. Sí, total. Hoy día soy líder de una organización. ¿Qué, cómo, de nuevo, estamos generalizando, por supuesto, como un tema más para discutir bajo un marco común? ¿Cuáles crees que son las principales preocupaciones hoy día de un líder y hacia dónde tiene que ir transitando, si es que tiene que ir transitando de un camino distinto como en el rol, en el ejercicio del rol del líder? Sí. Una de las grandes cosas que vengo trabajando recientemente, hablamos de la ambigüedad, la incertidumbre, y yo trabajo con líderes en hacerles identificar tres áreas que son la zona de claridad, la zona de confusión y la zona de caos. Entonces, claridad es lo que sabemos, lo que entendemos, que lo tenemos como las best practices, que lo tenemos que mejorar y buscar alineamiento y bla, bla. La confusión son cosas que no sabemos, pero son unknowns, pero que podemos resolver Ujú, a través de experimentación de prueba. Y el caos son cosas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con AI, el futuro? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la política? Que son o muy complejas o están muy fuera de nuestro alcance, pero generalmente usamos mucho tiempo en eso y nos distraen. Entonces hay que entender del caos. Entonces lo que trabajamos dentro de ese modelo es cómo responder cuando no tienes las respuestas. Entonces una de las grandes cosas, los líderes creen que tienen que trabajar en un modelo de certidumbre, que tienen que tener siempre la respuesta, pero en realidad hoy el líder tiene que aprender a moverse en un mundo en el que no puede responder, o porque la información no está, o porque la solución a la respuesta no está, o porque no pueden todavía compartir, o porque la información se va revelando de a poco. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que estamos trabajando con líderes. buenísimo. Si hoy día tuviéramos que invitar a aquellos que están en el ejercicio de liderazgo, también en la contribución de equipos, como para adaptarse a esto que ya decíamos, incertidumbre, bueno, pero también veníamos hablando hace 100 años de incertidumbre, ¿cuáles crees que son así como esas, como, no sé si habilidades o actitudes claves para navegar en el hoy en el mundo del trabajo? Bueno, hablamos de awareness. Otra habilidad es la curiosidad, que obviamente la traemos desde chicos, pero también se puede educar porque tenemos que ser curiosos. Y curiosidad es, eh, como hablábamos antes, ver un problema y en vez de reaccionar lo enfrentamos como, ok, ¿qué me quiere decir? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué puedo aprender? Y no es una curiosidad racional. Hay mucha gente que trata de generar una mentalidad creativa a través de la racionalidad, en vez de adoptar, bueno, este mundo de, ok, los chicos aprenden haciendo. O sea, cuando tú le das algo a un adulto, primero te dice, bueno, ¿y cómo funciona? El chico no pregunta cómo funciona, lo empieza a usar hasta que aprende cómo funciona o lo usa para otra razón distinta a la que tú lo creaste. Le das un electrónico y lo usan como una pelota para avanzar. No es que no saben, no, están experimentando, ¿no? Pero inmediatamente en la educación tratamos de decirle a la gente, ah, eso está mal, esto está bien.
ha sobrepasado a Estados Unidos en las últimas décadas en resultados en matemática, en las escuelas primaria, secundaria. Entonces, en Estados Unidos, la forma que se educa, como en muchas otras culturas, la maestra les da de vuelta, volvemos a quitarle tiene que ser seguro, tiene que ser. Entonces les explica todo perfecto con exceso de detalle y recién ahí los chicos van y hacen. En Japón les dan una fórmula, los tiran y les dicen resuélvanla. 99.9 de la gente se vuelve loca, no la pueden resolver. Pero después la maestra le explica la fórmula. Pero una vez que la gente se perdió y no encontraba, después dicen, ahora entendí, esto falta, yo lo hice así. Entonces pueden comparar su práctica con cómo hacerlo bien y aprenden. Es como en un workshop, tú puedes explicar a la gente una herramienta y después que hagan el ejercicio, yo generalmente les doy un hint, les dejo hacer ejercicio y después les explico cómo hacerlo mejor o cómo veo que dónde pueden aprender, porque hay que perderse para encontrar. Mm, total. Hablamos del awareness, hablamos de la curiosidad. ¿Algo más de estas habilidades o actitudes, ya no sé ni cómo llamarles, que sean claves? Son metas, yo lo llamo meta skills, pues son skills que amplifican los skills tradicionales, Me ¿no? gusta. No, no Sí. le inventé yo el término, alguien inventó ese coso, pero son como skills que amplifican. El otro es el concepto de ¿cómo se llama? Intellectual humility, ¿cómo sería? Como Humildad humildad intelectual. O intelectual. sea, que no es decir, uy, no me digas que te gustó lo que yo. No es falsa modestia, Modestia. pero es la habilidad de poder, primero, entender que no tenemos todas las respuestas. Mm, Segundo, de entender que otra gente puede saber más de algo que nosotros, pero más importante es tener la cabeza abierta, no solamente a ser receptivo, pero hasta cambiar mi opinión cuando alguien me demuestra con hechos algo distinto. Y con eso logras un montón de cosas. Pero para eso, cerrando con el tema cultural, tienes que crear un espacio, perdón, en el que la gente eh, promueve conflicto. La gente detesta el conflicto y yo digo, sin fricción no hay energía, sin energía no hay creatividad. ¿Qué pasa? Hoy estamos creando espacios en los que eliminamos el conflicto cuando la gente está en el mismo lugar físico, ya sea una conversación virtual o en una reunión, pero después llevamos el conflicto cuando volvemos a nuestros escritorios. En vez de tengamos conflicto acá y cuando salimos estamos todos amigos y lo estamos haciendo al revés. sí. Elimina el conflicto sigue jugando en el día a día. Y conflicto no es simplemente pelearse, conflicto es pensar distinto, es tener otras ideas, es que alguien juegue del abogado del diablo y esté buscando siempre qué está mal a propósito para que no nos creamos que nuestras ideas son las mejores. O sea, es ese concepto de permanentemente challengearnos. Y volviendo al tema de diversity, estamos buscándolo a través de la falsa armonía de, uy, todos nos entendemos, nos llevamos bien, en vez de, ok, ¿sabes qué? Yo voté a este, yo voté al otro, tenemos dos puntos de vista y nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso. Ahora, eso no significa que no podamos ir a pescar juntos o que no podamos trabajar en este proyecto y los dos hacemos coding y juntos hacemos un buen proyecto. Entonces, como que estamos poniendo a la persona por sobre el profesional en vez del profesional por sobre la persona. A la larga, yo hablo de que el Canvas tiene tres áreas, ¿no? Y todo lo que y es mi forma de hablar de cultura. Alineación, no se puede por ahí traducir, porque hablo de los ABC, que es alignment, belonging y collaboration. Entonces es alineamiento, belonging es pertenencia, a mí me mata, y el AC es de colaboración. Pero esos no son lo que estamos buscando, sino son los medios para lo que estamos buscando. Cuando la gente dice, yo quiero que mi equipo se alinee, ¿para qué? Que queremos que colaboren. La colaboración no es un goal, es una herramienta. Lo que estamos buscando es que la gente haga buen trabajo y estamos perdiendo eso. Cuando la gente hace trabajo que le excita, que le gusta, se van a sentir parte de la cultura, se van a sentir alineados. Tú puedes forzar alineamiento, pero si lo que tengo que hacer no me gusta o no está conectado con algo que me challenge, no pasa nada. Entonces, al final, cultura y todo lo que venimos hablando es al final del día estamos haciendo trabajo que es significativo, que es relevante, tiene un propósito, que me hace crecer como persona, que me hace sentir bien o no. Y si no logramos eso, todo el resto se cae. Me encanta lo que traes, como me quedé un poco más atrás de que a veces creemos
como cultura psicológicamente segura, es como estamos súper bien, nos queremos todos, como una amabilidad un poco que oculta y a veces como el conflicto hay que traerlo sobre la mesa, hay que navegar estos ambientes incómodos. eh, pero a veces lo tenemos, como que tiene mala fama el conflicto, ¿sí? Porque a veces caemos al otro extremo, como en la agresión, en la descalificación, en que el conflicto sea en base a la relación y no a la tarea. Me quedo un poco pegando en eso y hablando como de estas meta skills, también como, bueno, cuánto también tenemos que aprender a navegar en el conflicto. Me fui al cuadrante que habías dibujado al inicio. Cuánto nos falta como navegar y tener esa también inteligencia emocional para poder bancarme el conflicto sin tomarme la personal, trayendo la humildad y la curiosidad que traías antes, como me fui hacia allá con tu conversación. Em, Al final, no sé si coincides, pero como que vuelvo puede ser el seco de confirmación, vuelvo al mismo punto, como que no puedo ser mejor trabajador para contribuir mejor en mi trabajo si al final no logro tener las competencias básicas para ser una mejor persona. Porque seguramente si no logro gestionar el conflicto con mi pareja, con mis hijos, tampoco lo voy a hacer en el trabajo y viceversa. Creo que hay como al final todo me lleva como a esa raíz, las competencias que yo trabajo en el día a día o las habilidades también se van a reflejar en el día a día de mi trabajo. No sé si coincides por Sí, ahí. estoy de acuerdo, pero Pero, también, no, no, y porque son uno y otro, también tenemos que entender que nosotros no podemos cambiar a la gente y que nuestro rol no es psicoanalizar o ¿y por qué no? ¿entiendes? Digo, entonces, ¿Y por qué no? No, broma, 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 entonces, broma, broma. no, no sé. No, pero a veces creo que caemos en ese tema y también tenemos un modelo de perfeccionismo que es el que aplicamos, o sea, el modelo de qué es ser high performer, el modelo de no sé qué. Al final tendemos a tratar de que todo el mundo sea parecido, ¿no? Y la paradoja de la diversidad es que queremos que todos sean iguales en vez de, como compañías, asumir que... Yo tenía, por ejemplo, en una agencia que manejaba una persona que era conflictiva, no por su personalidad, pero porque siempre estaba promoviendo un montón de hagamos fiestas, hagamos no sé qué, bla, bla, era mucho más laid back y todos los demás eran, ¿no? Imagínate el personaje de el que sufre, el que trabaja horas, entonces comparado con el otro, esa persona. Pero esa otra persona primero contribuyó un montón de elementos de mantener la dinámica de cultura, de la buena onda, se preocupaba mucho por ahí, mucho por la gente, ¿entendés? Estaba muy cerca, hablaba, la gente iba y le hablaba, le era con una persona de confianza. Y también, por otro lado, los clientes que manejaba hacían un montón de buen trabajo, entonces como que todos los caminos pueden conducir a Roma, si queremos llegar ahí, ¿no? Y eso es lo que a veces también pasa, que los modelos de evaluación están partiendo de un formato de qué es un buen empleado, en vez de cómo saco lo mejor de cada persona, y también, como decías tú, los biases de HR, los biases del team leader, los biases del CEO, and so on and so forth. Buenísimo. Vamos ya preparándonos para ir cerrando. Me Ya, gusta siempre. ¿Qué hora es? Sí, estábamos no, nos recién queda, pero precalentando. espérame. Nos queda todavía harto. Em, Me encanta preguntar como de todo lo que venimos conversando, hemos como picoteado en distintos temas, como qué llamado a la acción te gustaría dejar, si es que quieres dejar también un llamado a la acción, como hablamos de esto de la ansiedad, hablamos de esto de la incertidumbre, de los cambios, ¿no es cierto? Como, ¿cuál sería tu sugerencia o tu llamado a la acción que te gustaría dejar a quienes nos escuchan? Sobre todo pienso en aquellos que están transitando en momentos incómodos. Lo llamaría como desde ahí. Primero, bueno, mi primera reacción, no sé, no a la acción es más es que eso no se va a ir. O sea, es como que yo siempre digo, liderazgo requiere coraje. Mucha gente tiene la fantasía de que el líder es como un lugar cómodo, es como viajar en business class. O sea, todo el mundo quiere Es ir lo menos adelante cómodo y que que le hay. sirvan champagne, pero ¿sabes qué? Para que llegar a ese lugar, tu vida es, yo he sido CEO de tu vida es, viste, no tan fácil, todo lo contrario. Entonces, si no estás dispuesto a poner en riesgo tu trabajo en el día a día, entonces no estás listo para ser líder, ¿no? Yo te digo, la reflexión tiene que ver más con que, esto lo digo mucho cuando empiezo a trabajar con un cliente nuevo, de
todo el mundo piensa que su cultura es peor comparada con los demás. Es como las familias. ¿No? Tú conoces a los chicos que hacen esto y dices, uy, pobre, porque miras a los demás en Instagram, en Facebook, y crees que están viviendo una vida mucho más feliz y más perfecta. Tú hablaste de los libros, todo el mundo lee los mismos libros, la mayoría de los libros cuentan la historia que quieren contar, que es comercialmente, pero no la realidad, y la gente piensa, uy, Apple es buenísimo, Amazon es... y no saben todos los problemas que la gente tiene, y entonces se sienten inseguros de sus propias compañías. Entonces, en vez de tratar de buscar un modelo perfecto, mi invitación es primero, todos los problemas que tenés no se van a ir, es parte de la cotidiana, navegar con eso, pero dejar de pensar que no son perfectos y tratar de ser auténticos, de ser la mejor cultura que pueden y integrar que tienen cosas buenas y cosas malas. Algunas malas se van a ir, otras buenas se van a perder y esa tensión va a siempre existir, nunca va a ser todo perfecto y por eso trabajar en cultura es un trabajo que no termina nunca. Pensando en eso, ya hablamos del sesgo que trae los libros y los marcos de trabajo y todas las cosas. ¿Hay algún material, hay algún algo que te gustaría dejar a las personas que están como escuchándonos? A mí me gusta hablar como una hebrita de hilo que uno va agarrando y de repente te va llevando a caminos que te van encontrando como Sí, en un deseo. Aparte de tus libros, por supuesto. sí, la verdad que no sé, creo que eh, más que cuál es el modelo, mi invitación es que experimenten con varias cosas para que encuentren cuál les funciona mejor a ellos. Y lo otro es no olvidarse que los modelos son lentes que usamos, yo todo el Canvas, tengo un montón de canvases y herramientas para distintas situaciones de toma de decisiones, de definir propósito, de cómo mejorar feedback, lo que fuera. Yo siempre le digo a la gente, en los programas les doy varios, digo, probá con este, probá con a ver qué resulta con tu equipo, pero sobre todo entender que los modelos nos ayudan a entender la realidad. El Canvas tiene 10 bloques, tiene 3 secciones, pero en la vida todo eso está interrelacionado. Seguridad psicológica afecta feedback. Propósito, le digo, ¿de qué sirve hablar del propósito de la compañía y los valores cuando la gente siente que es un ambiente inseguro y hostil? Entonces, como que nadie, entonces es un sistema y entonces no adapten el modelo a la realidad, no, perdón, no adapten la realidad al modelo, sino el modelo a la realidad. Eso es no perder de vista eso, ¿no? No importa el modelo que usen, como te dije, vamos a dejar seguridad psicológica al lado, pero hablar de distintos modelos de liderazgo como el servant leadership. Entonces el mundo, hay que hacer servant leadership. O growth mindset. ¿Viste? No son píldoras que uno se toma y todo el mundo cambia. ¿Entendés? Son simplemente modelos para pensar, pero después hay que hacer mucho trabajo y no todos se aplican. Y no es uno, sino es una conjunción de varios para poder cambiar. Y en esto, ¿qué es, qué te ha servido a ti? Estoy pensando en la mentalidad de experimentación, ¿cierto? Como esto de ir a probar en chiquitito, ver en la realidad cuánto se adapta a mí, qué efecto tiene. ¿Qué te ha servido a ti en eso, de esa mentalidad experimentadora? Que por lo que te vengo escuchando y lo que te vengo siguiendo, hay harto de eso tuyo, de ir probando, de ir diversificando, de ir chequeando en la realidad qué me gusta, qué no me gusta, qué me sirve, qué no me sirve. No el escepticismo, es como que voy a un lugar y cuando me están pensando algo nuevo, inmediatamente lo estoy como. Estaba justamente terminando un artículo para este domingo que es sobre los líderes tienen que pensar como los filósofos. Y una de las cosas que hacen los filósofos es ser los más críticos de sus propias ideas, ¿no? Dicen, entonces, una de las actividades, viste, así como los escultores remueven lo que no es esencial para revelar la figura de un mármol, de un material que usan, los filósofos empiezan a sacar, a matar, a matar, a matar, hasta que a ver si realmente lo que queda de esencia de una idea es realmente sostenible. Y esa es un poco la filosofía que yo siempre aplico y la aplico también con mis cosas y sumando a eso es no tomarse las cosas tan en serio. Yo creo que nos tomamos las cosas demasiado en serio y es el problema. Por eso la gente no se acepta el conflicto porque, no, pero este modelo, entonces, como digo, a veces publicas un artículo sobre algo. Ayer me pasó que una persona le quería forwardear un artículo mío a alguien en su compañía y me terminó respondiendo a mí por error. Y decía, mirá lo que dice este autor, está muy bueno por esto, pero creo que este acá no tiene ni idea de lo que está hablando, pero sin embargo las ideas que propone están muy buenas, podemos usarlas. Y tú, hola. Y yo obviamente le digo, me parece que se lo quería formular a otra persona por error, así, viste, nada. Y la persona ni me contestó, porque obviamente de estar vergonzosa, en vez de decir, bueno,
Ya, mira, nosotros tenemos una sección que se llama la pregunta intrigante. Es una posta de preguntas, es decir, a ti, la persona que estuvo anteriormente dejó una pregunta a alguien. Es una pregunta que no está dirigida a ti, sino que al siguiente invitado o invitada. Por lo tanto, no lo tomes a la personal, hablando de lo que queríamos. Y la idea es que tú, después de que respondas esa pregunta, dejes una pregunta para el siguiente invitado o invitada. Ya una pregunta que puede ser de corte, lo que sea, o una percepción sobre algo, una experiencia sobre algo, lo que piensa gente, lo que sea. La pregunta que dejó en este caso Priscila Zamora, que estuvo antes que tú, es una pregunta, yo la escuché y dije, está compleja. Dice, ¿qué era lo que soñaba tu niño de 5 años y por qué no lo estás haciendo? ¿Qué era lo que soñaba tu niño de 5 años y por qué no lo estás haciendo, asumiendo que no lo estás haciendo? Puede que lo estés haciendo y ya. Mm, no, bueno, en parte sí, en parte no. O sea, mi niño de 5 años soñaba construir casas, arquitectura. Estoy casado con una arquitecta, mi segundo matrimonio, pero y he tenido casas en las que intervení y construyo, pero no viviendas, sino, digamos, como que espacios, si quieres, que es parte de lo, como digo, hay gente que le pagan para, hay speakers que le pagan para hablar, yo a mí me pagan para hacer que la gente hable, ¿no? Y eso es lo que construyo, o sea, facilitar conversaciones. Entonces, lo estoy haciendo, pero de otra manera, digamos. Eso. Buenísimo. ¿Qué pregunta te gustaría dejar? ¿Cuál es una cosa que te gustaría no sentirte arrepentido en el último día de tu vida? O sea, que dejaste de hacer. Buenísimo. Gustavo, si te parece, vamos haciendo como un ping-pong de las cosas que nos vamos quedando de esta conversación, como para ir haciendo un Ujú. resumen y las ideas claves que nos queremos llevar. ¿Te parece? Eh, ¿Quieres partir tú? ¿Cómo? ¿Quieres partir tú como haciendo este No, ping-pong no, de con tú qué eres, cosas a te ver, vas quedando? dime tú con qué te quedas. Es Me tu quedo show. con... Me quedo con... No sé por qué se me viene la humildad y la curiosidad como Power Skills o Meta Skills. Creo que hay harto de este, de nuevo, me pongo a pensar, ambiente de alta incertidumbre, que también me gustó mucho esto que dijiste, lo conecto con lo que dijiste al final, como separar la paja del polvo, ¿sí? Creo que también cuando estamos en ambientes ansiógenos, también nos lleva a la esencia, y que viene siendo como algo que me voy preguntando mucho este año en mi vida, en lo personal y en lo laboral, como cuál es la esencia y cómo puedo ser auténtico y coherente con esa esencia. Y creo que ayuda mucho esto de la humildad, que me quedó como muy resonando, la humildad intelectual, pero también la humildad amplio y la curiosidad también. Creo que eso queda resonando y sin duda algo que yo siempre me declaro que soy una perfeccionista en rehabilitación, y una rehabilitación compleja de hacer. Y creo que la experimentación me ha hecho hackear un poquitito ese perfeccionista que a mí me lleva como a la inacción. O sea, es como tanto el pensamiento, y quiero tenerlo tan controlado todo que al final termino no haciendo. La experimentación ha sido como el puentecito que me ha permitido decir, bueno, voy a probar más pequeño, con menos riesgo. em, Creo que ahí va un poco con lo que me voy quedando. Ah, y también esto que el pasto así lo veo yo, el pasto del vecino siempre es más verde. También me quedo ahí con esa perlita para nivelar las expectativas respecto a los otros y a nosotros mismos. Totalmente, creo que al final hay que bajar la vara para subir el impacto. O sea, Sí, cuanto más intimidante es la vara, mucha gente tiende a bajar. Entiendo que digo, como que cuando se relajan es cuando empiezan a ser, realmente cuando hay menos. Yo les hago una pregunta, todo el mundo siempre dice, hablando de experimentación, piensan en qué es lo peor que puede pasar. Y yo le digo, bueno, pensá qué es lo mejor que puede pasar. total. Hay una cosa en conversaciones que es, la gente no tiene conversaciones difíciles por el miedo a las consecuencias, pero cuando las tiene, la mayoría, hay un estudio que dice 81% de la gente se da cuenta que en realidad valía la pena y se dan cuenta que no era tan complicado, ni tan miedo, ni tan, o sea, la fantasía de lo que puede pasar es mucho más grande de lo que en realidad pasa. ¿Algo más que te gustaría para ir cerrando nuestro episodio?
mensaje que quieras enviar, alguna reflexión que nos quieras compartir. No, por ahí me gustaría que tú me dijeras con qué no estás de acuerdo o qué te Hay sacó muchísimo, tengo de un lo que... listado gigante, ¿ah? Bueno, No, o sea, adhiero a mucho de lo que propones. Hay cosas que ya me las venía pensando, hay cosas que la traigo de nuevo, como esto de las conversaciones. Creo que yo tiendo a cada vez más darle más valor a esas conversaciones que lo veo como lo trivial, lo obvio. Lo obvio por obvio se obvia. Así que creo que ahí hay un tema súper importante. Vengo hace rato trabajando como de hacer visible lo invisible y creo que las conversaciones son eso, que lo damos como telón de fondo. Es obvio que uno tiene que saber conversar, pero cuál es la calidad, cuál es la profundidad, cuál es el impacto de esas conversaciones, creo que hay algo que ahí me lo traes. Respecto a la seguridad psicológica, bueno, me declaro, yo tengo ahí un sesgo de confirmación, así que lo poquito que pudimos ver de eso, más bien es claro, me suena mucho esto de las palabras, de los conceptos, como esto que mencionábamos, como, oye, un equipo psicológicamente seguro tiene que ser súper amable, llevarse súper bien y no tener conflictos. No, es como, ¿cómo nos vamos a más? A la valentía. Quizás ahí hay algunas cosas que son más de forma que de fondo, creo yo. Que quiero creer que va por ahí. Y lo otro que me llamó la atención mucho es esto que comentabas, como de yo tengo la ilusión de que en países más desarrollados que Chile, Latinoamérica, las cosas son un poco distintas. Ahí eso me sorprendió y ahí tengo que tener creencia en tu experiencia respecto a que, bueno, quizás las problemáticas son bastante similares al final en la esencia. No sé si respondí tu pregunta. más o menos, más o menos. Después podemos discutir, fondo y forma son una única cosa, ¿no? Es como que entonces no nos podemos separar. ¿Ya? Claro, me pasa es que cuando te Tendemos escucho a hablar, separarlo, yo lo hago, no digo que no, yo lo hago, pero a veces en la realidad como que van juntos. cuando tendemos a hablar, particularmente en el tema de seguridad psicológica, claro, tendríamos que hacer casi que un capítulo. Para mí, yo decía el otro día, tiene que ver como con el ABC. Es de esto que hablamos, de la humildad, lo que hablamos de la curiosidad. Si yo no estoy en un ambiente que genera las condiciones mínimas necesarias para que yo pueda desplegarme, es difícil que yo pida el coraje, es difícil pedir la valentía, es difícil pedir la mentalidad de experimentación. Entonces, para mí es como el ABC cuando yo quiero aprender a escribir y a leer, como las reglas Sí, básicas. en la teoría, por eso también, porque hay mucho de seguridad vieja que es teoría, yo hablo no solamente de mi research, pero hablo de trabajar con gente en the ground, que mucha gente escribe libros, Total. no hace trabajo de consultoría o no ha manejado empresas. Bueno, nunca Estoy de maneja, acuerdo hay con mucha gente que eso. habla de liderazgo, pero nunca manejó una compañía, nunca tuvo que Sí. reestructurar, nunca tuvo una fusión, no saben lo que es lo que pasa en la cabeza de un líder. Un CEO. Es fácil decir, los líderes tienen que hacer esto porque no saben, no tienen ni idea ni estuvieron en sus zapatos, pero bueno, es otra conversación. Para mí, los principios no están mal, pero la práctica y lo que impacta, volviendo a comunicación en el otro, en la gente, eso es lo que no está funcionando. Lo mismo que diversity. Toda la intención de diversity, un montón de proyectos está muy bien hecha, pero ha generado en un montón de gente división. Hay research que muestra que los ERG, que a mí me encantan, y muchos de los grupos estos que se arman por distintos temas y bla, bla, para en muchas compañías se han transformado en división y hay research que habla de que 8% de la gente participa siente que son útiles. Entonces, yo digo de vuelta, no nos quedemos con lo que las intenciones son buenas, nadie las está atacando, pero por ahí tenemos que revisar si realmente estamos generando el impacto y es ahí donde estamos fallando y ahí es donde yo invito a la gente a, no es que hay que tirar todo, pero hay que realmente challengear nuestro pensamiento, porque si no, no vamos a lograr el impacto que queremos y no lo estamos logrando. Me encanta lo que traes como del desafiar. ¿Cachai? Como que a veces, claro, yo me puedo quedar en un modelo ahí súper tranquilo. Confirmo el tema de los marcos, a veces son creados desde el estudio y no desde la realidad. Pero bueno, creo que ahí está el desafío también, está lo bonito de trabajar en lo que trabajamos al final. Ir Y construyendo de eso. vuelta, como yo, mi rol es no hacer que la gente piense, no decirle cómo pensar. Entonces no estoy acá para ni convencerte a ti ni a la audiencia, sino simplemente que tiro cosas y cada Me uno después encanta. construye su propio modelo. Me gusta mucho
mucho el desafío. Muchas gracias por eso también. Palabras de cierre, Gustavo. ¿Hay alguien que te quiere seguir, quiere saber en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus web? No sé, ¿cuál es la forma favorita que tienes para seguir en contacto contigo? Bueno, primero pueden buscarme en LinkedIn, creo que soy el único Gustavo Racita hasta ayer que está ahí, con lo cual con doble Z, doble T, y de vuelta ahí yo publico bastante. Después en Substack tengo un blog, que son los blogs, modestia aparte, más grandes en cultura organizacional, como dije, tiene casi 42.000 followers, y todas las semanas estoy publicando artículos. O sea, este domingo, bueno, esto va a ser tarde, pero sobre cómo usar el pensamiento de los filósofos para ser un líder más efectivo. Y también pongo muchas de mis herramientas. Y después está mi website, que es fearlessculture.design, como DESIGN, ¿no? .com, fearless con doble S. Y básicamente con eso pueden ver mucho. Y también pueden ver mis libros. Hay 2 en Amazon, hay 3, y uno que está en trabajo, que todavía no sé si voy a lanzar este año o el que viene. Estoy ahí pensando. Con esos 10 Mi días que instinto te vas dice a ir a tu lanzarlo, claustro. lanzarlo en 3 semanas, en 3 meses, pero bueno, mi cabeza dice por ahí que tomarse más tiempo, así que ahí veré. Súper, ¿Quién vamos a gana? dejar todos esos, todos esos links y también a quedar a la espera a tu último libro. Vamos a dejar en las notas del podcast todos ahí los links que mencionaste para que la gente pueda, de verdad que hay contenido de tremendo valor y que úsenlos, y también tu newsletter está 10 de 10. Entonces, por mi parte, gracias por traer también la incomodidad a este podcast. Gracias por traer también el desafío, por traer la realidad de tu quehacer, y también la forma en que pones los temas sobre la mesa. Creo que ahí fue un desafío también para mí tener esta entrevista. Últimas palabras de despedida, Gustavo. No sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero que te gustaría poner sobre la mesa. Posiblemente, pero también es bueno terminar siempre con algo inconcluso, porque entonces deja la puerta abierta para más conversaciones. No, te Buen quería consejo. agradecer y espero no te hayas arrepentido de tenerme acá. Vamos a tirar este episodio a la basura. Se acabó. No, está buenísimo. Me gusta también navegar esa incomodidad y ese desafío. Así que Tú me no dijiste estoy que para nada arrepentida. improvisábamos y yo improvisé, como tú me viste. No, está perfecto. Me gusta mucho. Entonces, para ustedes que nos están escuchando, vamos a cerrar y cerrar este capítulo. Si les gustó este episodio, ayúdenos a difundirlo, dejen un comentario y suscríbanse para que alerte cuando lancemos un nuevo episodio. Y si el contenido fue valioso, también ayuden a compartirlos en las redes sociales. Mantengámonos en contacto, ya siempre saben que estamos a un clic de distancia, y los esperamos en el siguiente episodio. Nos vamos con nuestro pequeño musiquita de cierre. Muchas gracias, Gustavo.